12:16 minutos. Durante la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric comprometió recursos para demoler los denominados memoriales narco. Estos fondos serán transferidos a las municipalidades para implementar esta medida. Queremos conversar sobre este tema con la alcaldesa de Los Espejos, Javiera Reyes, que ya está aquí en el estudio de CNN Chile. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenos días. Buenos días, Felipe. Bien, súper bien. Contenta de estar aquí acompañándolos en este tema que hace harto tiempo ha sido súper bullado. Así es, pues, así es. Y lamentablemente que se ha tomado la agenda también en el último tiempo debido a la peligrosidad que se demuestra, sobre todo cuando hay fuegos artificiales, balazos en este tipo de episodios. Pero me quiero enfocar, iniciando esta conversación, alcaldesa, respecto de estos memoriales narcos. ¿Es la solución que existe para poder ir controlando esta situación o no? Mira, yo más que llamarlo la gran solución, yo creo que es un primer paso. Es un primer paso porque efectivamente es un apogeo a la violencia lo que finalmente se concluye o deduce de este tipo de construcciones que, por cierto, no tienen autorización. Pero creo que también, y es bueno abrir el debate en términos de reflexionar hacia dónde queremos ir y qué es lo que en términos concretos se quiere lograr. Entonces, yo creo que las intervenciones en los espacios públicos que se realicen es un primer paso y que el norte, el horizonte, el término de llegada al que debiéramos apostar a llegar tiene que ver con asegurar que las personas, los vecinos y las vecinas que salen a trabajar a las 6:30 de la mañana a tomar micro o que llegan muy tarde después de sus trabajos puedan hacerlo de forma tranquila. Yo creo que el día en que eso pase podremos recién decir que esta política que se está impulsando, esta política pública fue exitosa. Y creo que ahí también hay que hacer una invitación al mundo político, al mundo de las políticas públicas, a que pensemos con mucha más profundidad cuáles son los resultados que realmente se quieren obtener, porque evidentemente la violencia en todas sus consecuencias que tiene a raíz del narcotráfico o la narcocultura no se va a acabar solamente con este tipo de acciones que son importantes y que yo valoro el anuncio que hace el presidente en su cuenta pública, pero creo que también hay que tener esa óptica, y lo ha dicho también la delegada presidencial, de que hay que apostar por una integralidad en los barrios que yo creo que es lo que al final va a ser más transformador. Y en ese sentido, alcaldesa, a ver, aquí hay que ir dividiendo varios puntos, porque en este sentido el tema de la destrucción o la posibilidad de destrucción de los memoriales narcos podría ser quizás contraproducente por la situación que podría reflejar una, digámoslo así, represalia por tratar de destruir ese tipo de hechos. El narco, o al menos la demostración que muestran, que tienen estos sujetos, es que tienen un alto poder de fuego, tienen una alta injerencia en sectores, en barrios. ¿No temen quizás que esto pueda ser un efecto negativo también en episodios de violencia que puedan darse respecto de la destrucción de estos memoriales? Mira, hay algo que creo que es importante, es que aquí hay una determinación por tomar y recuperar los espacios públicos que le pertenecen a los vecinos y a las vecinas. A propósito de que no es solamente un tema de uso del espacio público, es que este anuncio lo da el presidente y cuyas coordinaciones, más allá de como la forma que se hace vía la Subsecretaría de Desarrollo Regional, donde efectivamente se están viendo cómo se hace avanzar más en lo concreto, pero no es menor que esta determinación o que este anuncio lo haga el presidente de la República, porque finalmente es una coordinación que requiere muchos más organismos e instituciones del Estado que solamente lo que pueda hacer o no hacer un municipio, donde aparte los municipios no tienen atribuciones en términos de seguridad más allá de lo preventivo. Entonces, sí. Por eso es una determinación que yo en lo particular saludo, pero que es una determinación que han tomado ellos, porque evidentemente
todo lo que pueda suceder ahí tiene que ver con el orden público y los organismos encargados de esto, ya sea Carabineros, el GOPE, las fiscalías, etcétera, tienen que tener otro tipo de coordinaciones. Disculpe, estoy un poco resfriada. Y en ese sentido, me parece que eso es importante ponerlo sobre la mesa, de que hay una coordinación que es mucho más intersectorial y que en ello el gobierno ha tenido un liderazgo que es súper importante y determinante para que esto salga bien. Ahora, una cosa es lo que se haga en la intervención propiamente tal del espacio público, pero al menos en ese sector donde está este mausoleo que es como el más conocido, yo quisiera rescatar otro tipo de cosas porque es un lugar donde se han hecho otro tipo de intervenciones. De hecho, la calle principal más cercana a esto es una calle que tiene iluminación nueva, es un sector donde la escuela que queda a 2 cuadras tiene una inversión que ha hecho el propio gobierno de 1.200 millones de pesos para poder mejorar su infraestructura, donde también hay una vida activa de los vecinos y de las vecinas, hay una iglesia, hay clubes deportivos, hay organización social. A lo que voy es que la integralidad de las políticas públicas que se puedan empujar en los sectores que vayan a tener estas intervenciones es crucial. Y esa es la invitación que a mí en lo personal, como alcaldesa de la comuna de Los Espejos, una comuna donde hay mayoritariamente gente de esfuerzo, gente de trabajo, donde aparte la carga negativa que se hace a nuestros vecinos y nuestras vecinas a propósito de este tipo de situaciones es tremenda. Nos parece que aquí el debate es mucho más de fondo. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, en temas de consumo problemático de droga, ¿no es lo mismo cuando esa persona es una persona residente de la comuna de Los Espejos a cómo el consumo problemático de drogas se aborda desde una familia que pertenece al barrio alto? Entonces es súper distinto el cómo vamos generando una política que sea integral desde todos los sentidos. Y por ello, la invitación, yo obviamente he seguido bastante el debate de lo que se ha ido dando por la prensa y eso también me animó en el fondo a poder poner este punto sobre la mesa, no es si es que el alcalde de la comuna de La Florida hizo una demolición que no tiene que ver con esta intervención, que es súper distinta a propósito de los tipos de intervenciones, pero en el fondo, ¿quién hizo algo primero o quién hizo algo después? Yo creo que eso es algo que a la gente, a la población, y me incluyo, nos tiene súper aburridos porque es un debate superficial. Acá lo profundo es cómo se abren las oportunidades en términos reales y concretos para que ese niño o esa niña que a lo mejor viene de un círculo familiar complejo, que vive en ese sector, que ve eso como algo que se le da o se le intenta dar una connotación positiva, siendo que no lo tiene, en términos concretos y reales, tiene verdaderas oportunidades para poder desarrollarse en lo que a ella le parezca que está bien, en su mente y en su mirada de ser una niña de un sector como Los Espejos. Entonces, creo que hay un tema que es más profundo, que yo lo echo de menos en el debate político y que creo que los esfuerzos no tienen que ver con este debate superficial de no, es que nos están dando el punto, es que no, porque aparte las políticas que se están planteando desde el gobierno son diferentes, porque son espacios públicos y porque en el fondo lo que se está haciendo es combatir una cultura del miedo. Sino que echo de menos ¿dónde están las políticas educativas? ¿Cómo fortalecemos eso? ¿Dónde se generan las desigualdades? ¿Usted eso no lo ha visto hasta ahora? Me refiero en lo que han podido conversar con organismos de gobierno, por ejemplo. O sea, yo lo digo más en específico por lo que se ha dado por los distintos sectores políticos. Yo con el gobierno lo que hemos podido ir conversando, y por eso lo mencionaba anteriormente, es justamente esta necesidad de tener un plan más integral. Y no es trivial, no es coincidencia de que en estos sectores específicos ya estén estos recursos ejemplo para la escuela anunciados. Y eso no es algo que viene pasando desde la semana pasada o hace 2 meses atrás. Este es un proyecto donde los recursos, por ejemplo, para la escuela Blue Star, que es la escuela municipal que queda ahí, se anunciaron ya el año pasado. De hecho, me acuerdo que estuvimos con la comunidad de esa escuela para el 18 de septiembre en las fiestas y ahí se los comentamos. Pero tiene que ver con eso, con esa profundidad. Porque si tú eres un niño,
Y creo que es bueno hacer esa invitación. Si tú eres un niño que en el fondo, no sé, poner un caso, tus papás están en consumo problemático de alcohol o drogas. Al frente de tu casa tienes apología a la violencia de este tipo. Sales de tu calle, tus plazas no tienen una inversión pública real, o sea, no te dan ganas tampoco de salir a tu casa. Quizá tu mamá trabaja, tu mamá vuelve muerta de susto de la pega, sale súper temprano, o sea, se demora por ejemplo, una comuna como Los Pejos, 2 horas en llegar al trabajo, trabaja 2 horas más, eso te da como 3 horas al día, ponle las horas de descanso, el trabajo doméstico, etcétera. Y más encima vas a tu escuela y tu escuela no está habilitada como un lugar donde tú sientas que eres como niño alguien relevante para el Estado o para la sociedad, donde la sociedad te dice, ¿sabes qué? Tú eres un niño igual que todo el resto de los niños del país, donde tú tienes la posibilidad de ir a una escuela donde tu escuela tiene esto, y que si te gusta pintar o si te gustan las matemáticas o si te gusta el lenguaje o teatro, tú puedes hacerlo acá. Y esa es la realidad que viven no solamente niños y niñas de nuestra comuna, sino que niños y niñas de todo el país. Ahora, alcaldesa, aquí hay un tema que va también en paralelo, que es el tema de los velorios, de los funerales narco, o de los funerales, para no calificarlos de alguna manera, funerales de alto riesgo, como se le ha denominado también, o este tipo de eventos de alto riesgo. Ahora bien, ¿es adecuado también pensar en una normativa, porque esto perfectamente puede ser una coordinación inmediata entre la delegación presidencial, Carabineros, la Policía de Investigaciones, quizás para ir en apoyo de la función policial, también con los cementerios, también con el servicio médico legal, las municipalidades que se ven afectadas también porque finalmente los reclamos de los vecinos llegan a ustedes? Hay que suspender clases, que suspender las clases somos nosotros. Exacto. Entonces, ¿vale la pena tramitar un proyecto de ley que busque esa situación también? Si esto se puede hacer en reuniones de coordinación, que puede ser muchísimo más rápido para tratar de salir de estos lamentables hechos que incluyen entre ellos prohibición o más bien suspensión de clases, lanzamiento de fuegos artificiales, balazos en algunos casos. Hay otro tipo de consecuencias que yo siento que todavía quedan como tras un velo de que no se conocen. Por ejemplo, también qué pasa con los equipos médicos que hacen trabajo de atención domiciliaria cuando hay este tipo de situaciones, también se tienen que suspender. Mira, yo respecto a los proyectos de ley creo lo siguiente. Lo primero, y lo digo porque hoy día en la mañana cuando estaba también viendo más noticias asociadas a lo que ha implicado el anuncio del presidente a propósito de la demolición de infraestructura no autorizada que hace apología a la violencia, creo que es verdad que hay que ser cuidadosos. Ejemplo, nosotros hoy día lo que hemos podido ver y la voluntad que ha tenido el presidente de la República respecto a la recuperación de los espacios públicos no tiene que ver con un proyecto de ley, porque por ahí se presentó un proyecto de ley que era como contra los mausoleos. Sí. Eso, por ejemplo, a mi juicio no tiene ningún sentido. Porque en general los problemas sí tienen que ver, o las situaciones que impiden esto tienen que ver, uno, con recursos. Los municipios que tenemos menos recursos para poder también invertir en eso, y entre poder dar ayudas sociales a, no sé, 50 familias o tener que contratar un servicio de demolición, yo prefiero dar ayudas sociales. Pero el tema de por eso en eso ha sido importante la determinación que ha tenido el gobierno de también llevar la batuta y no solamente hacer las coordinaciones, sino que financiar. Entonces, claro, en ese sentido, como tener un proyecto de ley que prohíba los memoriales, mausoleos asociados a la delincuencia no tiene sentido alguno. Pero, al menos en mi experiencia respecto a lo que son los funerales de alto riesgo, sí hay ciertas cosas que yo creo que habría que tener sentido, o sea, que pueden tener sentido. Por ejemplo, todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Sí, entonces, creo que hay que mirar los detalles que vaya a tener este proyecto de ley, porque hoy día no tiene ninguna diferencia si es que, a ojos de la ley, si es que el velorio es de una abuelita o de una persona mayor, X, cualquiera que sea, o si es de un narcotraficante o de algún delincuente de renombre. Entonces, efectivamente, tú, por ejemplo, no puedes hacer ninguna diferencia respecto a la cantidad de días que duran los velorios. Y eso sí es algo que influye. También hay otro tema en relación a los días donde caen los velorios o funerales.
evidentemente con lo que se ha visto... ¿Qué tan cercano al fin de semana sea? Exacto. Eso yo creo que es importante también mirar si es que estaría o no estuviera incorporado. Y creo que también hay que activar, que quizás eso sí pueda ser más administrativo, el cómo en el fondo se genera toda la coordinación. Nosotros afortunadamente, y bueno, una comuna como El Espejo, que es algo que la gente ya como bien impresiona, nosotros tenemos nuestra Dirección de Seguridad Pública y Humana, la última en ser creada en el Gran Santiago, desde marzo de este año. Claro, no dice como una comuna como El Espejo recién tiene. Bueno, ese es el municipio que yo recibí. Y en estos menos de 2 años que llevamos hemos intentado hacer lo más posible por generar institucionalidad que permita abordar los problemas de la población. Entonces, en ese sentido, las coordinaciones que se realicen tienen que siempre incorporar la mirada desde el territorio y eso en general los municipios lo conocemos mucho mejor. Entonces, si hay una escuela, si hay un jardín, en general, igual Carabineros levanta sus matrices de evaluación de riesgo de los distintos tipos de eventos que se van produciendo. Pero también para nosotros ha sido muy importante, por eso digo, yo creo que eso puede ser también más administrativo, que las directoras o directores de los establecimientos educacionales o de los jardines infantiles puedan tener contacto y saber qué es lo que está pasando, poder informarle a sus comunidades, porque también se te genera una especie de pánico, de caos en las situaciones, y eso es súper complejo de manejar. Pero raya para la suma, yo creo que puede tener harto sentido y puede ser de mucha ayuda. Hay que mirar obviamente los elementos que van a contener estos proyectos de ley que permitan efectivamente generar un impacto. Pero de todas formas, tanto respecto a los velorios o funerales de alto riesgo o a las edificaciones no autorizadas que hacen estas apologías a la violencia, yo creo que la gran invitación, que al menos yo como alcaldesa de Los Espejos, los invitamos al mundo político a dar, es que aquí esto es un primer paso, pero que el problema de fondo tiene que ver, y yo me encantaría escuchar a los representantes de la Cámara de Diputados, a los senadores, a las senadoras, opinar sobre cómo vamos a invertir más en educación o qué mejoras vamos a hacer en el mundo de la salud o cómo vamos a poder darle alternativas para abordar los temas de consumo problemático de alcohol y de droga, que son los elementos que están destruyendo a nuestras familias y a nuestras poblaciones. Y eso yo espero que sea el debate de fondo y que no en el fondo se haga como un espectáculo de esto, porque al final de los finales pueden haber muchas intervenciones insisto, demoliciones o intervenciones de los espacios públicos. Pero si nos van a dejar... yo sí veo una voluntad del gobierno porque no sea así, pero creo que aquí hay un tema que es más de fondo. Pero si en el fondo el debate va a ser si pasó A, B o C situación, durante el momento en donde se está haciendo la situación, creo que no estamos como sociedad abordando el debate como corresponde. Yo creo que aquí el debate tiene que ver mucho más de fondo y yo más que escuchar a parlamentarios decir, porque, ejemplo, no es que el proyecto de los mausoleos no tiene nada que ver aquí. Aquí lo importante y lo que yo espero de una sociedad que tiene representantes y que vivimos en una democracia es que aborden los problemas de fondo y que apunten a cómo esa niña que vive en las situaciones, ejemplo, que poníamos anteriormente, va a tener la posibilidad de ver que ella es importante y por tanto que ella tiene un futuro y por tanto que ella va a poder optar como ser humano a un desarrollo alejado de este tipo de situaciones. Sin lugar a duda, pues. Alcaldesa Javiera Reyes, alcaldesa de Los Espejos, muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante esta mañana aquí en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes y súper disponibles, gracias por el espacio y ojalá que podamos ver un debate de esa magnitud, yo creo que sería súper potente. Sí, no, sin lugar a duda, es que es un tema que además trasciende no solamente en las autoridades, sino también en la ciudadanía. Muchísimas gracias, le reitero los agradecimientos por haber venido aquí al estudio de CNN Chile. Que esté muy bien y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao. Bien, pues sí, nosotros nos vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta seguimos con más informaciones aquí en CNN Chile.